Buenas noches a todos. Para presentarnos rapidito, yo me llamo el Rendless Parker Y yo soy Elder Flores. Mucho gusto. y yo soy de California, de los Estados Unidos. Somos los misioneros y todo. Calidad. Sí, yo soy de Costa Rica, de Cartago. Mucho gusto. Y bueno, nosotros como misioneros, ¿verdad? Compartimos un mensaje acerca de Jesucristo. Y en este momento, pues vamos a hablar un poquito acerca de él específicamente. Ese va a ser el tema de este en vivo. Exacto. Y esperamos que esto alcance lo más personas posible. Entonces, si pueden compartir este vivo y dejar un me gusta y comentar y todo, sería buenísimo. Pero sí, vamos a hablar hoy un poco acerca de Jesucristo, quién es Él y por qué es tan importante para nosotros. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar como introduciéndolo a él, quién es, ¿verdad? Y para eso, pues tenemos varias escrituras para introducir más o menos quién es él. Entonces, bueno, la primera está en Juan 1:3 y pues básicamente nos dice que todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en el 14, y el verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, bueno, nos encanta esta escritura porque nos dice su importancia. Realmente Él creó todas las cosas, ¿verdad? Él fue el creador de todas las cosas que nosotros podemos ver, ¿verdad? Y, y pues Él básicamente habitó aquí entre los hombres en ese momento. Exacto. Y nosotros como misioneros tenemos la oportunidad de poder interactuar y hablar con muchas personas. Y estas cosas que hemos explicado hasta este punto son cosas que hemos escuchado de un montón de personas con quien hemos hablado. Muchos y casi todos saben que Jesucristo es esta persona y que Él nos ha dado todo en la vida y por eso tenemos que agradecerle y todo y que tenemos que tener fe en Él y que Él ama a todas las personas, es perfecto y todo, pero algo muy importante es entender el porqué de todas esas cosas. ¿Qué significado tiene eso personalmente para nosotros en nuestras vidas? Y podemos empezar a entender eso entendiendo quién es Él desde el principio, de dónde viene Él y también de dónde venimos nosotros. Y hay una escritura que nos gustaría leer que explica eso un poquito, que se encuentra en el libro de Efesios. Y vamos a leer esto aquí en los versículos 3 hasta 5. Y voy a leerlo ahorita. Dice: Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Entonces, estos versículos que acabamos de leer nos dan a entender un poco el porqué de todas estas cosas y realmente empieza desde antes de este mundo, cuando estábamos viviendo en la presencia de Dios, porque todos somos hijos espirituales de Dios y mientras estábamos ahí, Dios creó un plan para nosotros. Él quería que pudiéramos crecer y aprender y regresar a su presencia, algo aún mejor, pero necesitábamos venir aquí a la tierra. Y el problema con eso es que íbamos a ser personas imperfectas. Y por esa razón fue que Dios llamó su Hijo Jesucristo para ser nuestro Salvador, para que pudiera cumplir con las necesidades de la justicia
y ofrecernos la mercía. Y por esa razón, Él fue llamado como es nuestro Salvador desde antes de la fundación del mundo. Exactamente. Entonces podemos ver cómo Jesucristo, el papel de Jesucristo, no fue como puesto después, digamos, en el transcurso del camino, por así decirlo, sino Él fue predestinado desde antes de que hasta el mundo fuera creado, ¿verdad? Él ya había sido presentado como nuestro Salvador. Y entonces, bueno, esto es para explicar un poco su papel antes, ¿verdad? Ahora, ya cuando pues el mundo fue creado, él hablaba por medio de sus profetas, ¿verdad? Con el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y luego, pues todos los profetas profetizaron, valga la redundancia, de su nacimiento y de que en algún momento iba a venir ese Salvador para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, luego ya cuando Jesucristo iba a nacer, en Mateo 2, versículo 1, nos explica un poquito el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén. Básicamente como una de esas profecías que se estaba cumpliendo en ese momento era la estrella en el firmamento, ¿verdad? El cual indicaba el lugar exacto, ¿verdad? En donde iban a ser Jesucristo, ¿verdad? Entonces, y realmente como este fue un acontecimiento que el que pudo, pues, los reyes, bueno, los magos que pudieron ver que realmente Jesucristo, bueno, su Salvador iba a nacer, ¿verdad? Era un evento de mucha trascendencia, ¿verdad? Porque por mucho tiempo se estaba esperando la venida de un Salvador, ¿verdad? Entonces, pues fue algo muy, muy importante. Todos los profetas, desde antes, ¿verdad? Estaban avisando sobre que iba a venir un Salvador, ¿verdad? Y cómo nosotros íbamos a poder reconocerlo, ¿verdad? Sí, exactamente. Y la verdad me impacta mucho el hecho de que aún un evento como el nacimiento de Jesucristo fue tan importante, porque nosotros podemos ver en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, estaban profetizando la venida de este Salvador. Y después en el Nuevo Testamento leemos acerca de su nacimiento y su vida. Y el tiempo después estaban enfocados en él también, aún después de su muerte y resurrección. Y la razón por todo eso es que realmente Jesucristo es el centro de este plan de Dios para nosotros. Y solo es por medio de Él que todo es posible en este plan, que podamos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial y gozar de estas bendiciones. Pero aparte de todo eso, también es algo muy importante el ejemplo que Jesucristo nos dio cuando Él estaba aquí en la tierra, porque Él ya iba a pagar el precio de estas cosas que necesitamos para poder regresar a la presencia de Dios, pero también nos mostró la forma en que nosotros podemos aprovechar de ese sacrificio de Él, y Él nos mostró eso por medio de su ejemplo en esta vida. Y vamos a leer unos versículos que hablan acerca de eso específicamente. Entonces dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se lo impedía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después que fue bautizado, subió inmediatamente del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, realmente, pues Jesucristo, pues Él
viajó por mucha cantidad de distancia, ¿verdad? Para poder llegar específicamente a Juan, ¿verdad? A Juan el Bautista, aquella persona que poseía la autoridad para poder llevar a cabo esta ordenanza, ¿verdad? Del bautismo. Y pues nos enseñó con su ejemplo. ¿Quién más limpio que Jesucristo, ¿verdad? Él no había cometido ningún error, no había cometido ningún pecado por el cual, pues, ser limpio, ¿verdad? Como limpiarse por medio del bautismo. Sin embargo, él nos enseñó con su ejemplo, ¿verdad? Que aún él estando totalmente limpio, ¿verdad? Se bautizó para enseñarnos a nosotros, entonces, ¿cómo nosotros, ¿verdad? No vamos a seguir su ejemplo, ¿verdad? Y pues en el 17, me encanta que en el 16 y en el 17 se ve como, bueno, en representación a la paloma. Esto era una, una profecía, ¿verdad? De cómo se iba a representar que el Espíritu Santo, básicamente, por medio de una paloma. Y que básicamente nuestro Padre Celestial estaba complacido realmente con lo que Él estaba haciendo, con el que Él nos estuviera enseñando con su ejemplo, ¿verdad? Que todos debemos de ser bautizados, todos debemos de pasar por esto, ¿verdad? Exacto. Y Él realmente es ese ejemplo para nosotros en nuestras vidas. Y hay unos versículos en un capítulo que a mí me encanta del Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3, que hablan acerca de unas cosas más que nosotros debemos de hacer. Él nos dio este ejemplo para que podamos aprovechar de lo que Él nos ofrece. Y voy a empezar leyendo los versículos 14 y 15 que están aquí, que dicen: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el primer requisito para poder recibir estas bendiciones y aprovechar de estas cosas en nuestras vidas es el poder tener fe en Jesucristo. En la misma forma que cuando Moisés tuvo la serpiente ahí en el desierto y las personas solo necesitaban verla, nosotros tenemos que ver a Jesucristo para poder recibir esas bendiciones. Y después de eso, nosotros tratamos de hacer los cambios necesarios en nuestras vidas por medio del arrepentimiento. Y como el ejemplo de Jesucristo que leo mi compañero, nos bautizamos y recibimos el Espíritu Santo. Y en esa forma estamos siguiendo ese ejemplo que dejó Jesucristo para nosotros y podemos recibir de sus bendiciones. Pero realmente lo más importante que hizo Jesucristo para nosotros es el sacrificio que Él efectuó para poder salvarnos del pecado y para poder vencer las cosas que nos impiden regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y para entender eso vamos a leer unos versículos también en el Nuevo Testamento que hablan acerca de ese sacrificio que Él efectuó para nosotros. Y este sacrificio empieza con su experiencia en el jardín de Getsemaní. Y para eso vamos a leer rapidito en el capítulo 26 de Mateo, unos versículos que hablan acerca de su experiencia en Getsemaní. Entonces, para explicar esto rapidito, Jesús fue a Getsemaní para que pudiera tomar sobre sí todos los pecados del mundo, de las personas antes de su vida, durante su vida y después, para que pudiera pagarlos, y también todo lo que nosotros experimentamos en esta vida, que son los dolores, las enfermedades, las tentaciones, todo lo experimentó para poder pagar ese precio. Y voy a leer rapidito cómo describe eso el libro de Mormón. En el libro de Alma, capítulo 7,
en los versículos 11 hasta 13, que dice lo siguiente. Dice, y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases, y esto para que se cumpla la palabra que dice, tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus debilidades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las debilidades de ellos. Ahora bien, el Espíritu sabe todas las cosas. Sin embargo, el Hijo de Dios padece según la carne a fin de tomar sobre sí los pecados de su pueblo, para borrar sus transgresiones según el poder de su liberación. Y he aquí, este es el testimonio que hay en mí. Y en este capítulo, nosotros estamos aprendiendo acerca de ese sacrificio y el por qué Jesucristo hizo todas estas cosas. Fue para poder cumplir con los requisitos de la justicia. Él borró el precio de los pecados para nosotros por medio de eso. Perfecto. Y realmente, bueno, Él no solo se sacrificó por nosotros, Él no solo sufrió por todas esas cosas que sufrió, ¿verdad? Sino que Él también, como indica la escritura de mi compañero, Él también resucitó, Él rompió las ligaduras de la muerte, ¿verdad? Entonces, me encanta mucho en Mateo, el capítulo 28, como Él, después de haber muerto, ¿verdad? Después de haber pasado esos 3 días en los cuales, pues, Él estaba muerto, ¿verdad? No había resucitado. Él se apareció, ¿verdad? Después a María. Y dice, y pasado el día de reposo, el versículo 1 del capítulo 28 de Mateo, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Y he aquí, hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose al sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces, pues ellas tenían miedo, ¿verdad? Porque creían que seguramente era uno de los guardias, ¿verdad? Que estaba resguardando la tumba, ¿verdad? De Jesucristo. Pero realmente, bueno, los ángeles, el ángel, ¿verdad? Les indicó que realmente él ya no estaba ahí, ¿verdad? Que básicamente ya no estaba ahí, ¿verdad? Y entonces, pues después en el versículo 9, se les aparece a ellas, ¿verdad? Ya con su cuerpo resucitado, básicamente. Y dice, y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y luego se nos indica cómo Él apareció también a sus discípulos y pues palparon en otros evangelios sus marcas, ¿verdad? Que él había sido realmente quien había sido crucificado, ¿verdad? Y pues después, en este mismo capítulo, manda a sus discípulos, ¿verdad? A que puedan ir y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Y yendo y básicamente enseñando todo eso que Jesucristo les había enseñado al resto de personas, ¿verdad? Entonces, realmente, como Él durante este tiempo, Él mandó a sus discípulos a que pudieran seguir con eso que Él había dejado, a seguir con su iglesia. Sí, exactamente. Y realmente lo que Jesucristo hizo para nosotros es primero pagar ese precio que nosotros necesitamos, porque aquí en la tierra tenemos 2 cosas que nos impiden regresar a la presencia de Dios, que es el pecado, porque somos imperfectos, y también la muerte. Y Jesucristo fue la respuesta para esas 2 cosas. Él pagó el precio del pecado en el jardín de Getsemaní y también en la cruz, y Él rompió las ligaduras de la muerte por medio de la resurrección para que nosotros podamos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y Él también nos mostró la forma en que nosotros podemos
regresar a su presencia, porque Él ya pagó el precio, pero nosotros necesitamos actuar para aceptar ese sacrificio y ese pago en nuestras vidas por medio de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo y la recepción del don del Espíritu Santo, y en seguir con esas cosas en nuestras vidas. Y esto es algo tan importante para nosotros porque es la forma en que cumplimos nuestro propósito aquí en la tierra. Y una parte importante de eso también es para poder aprovechar de esas cosas y recibir ordenanzas como el bautismo que nos ayuda a regresar a la presencia de Dios. Se requiere la organización que dejó Jesucristo aquí en la tierra también. Y cuando Él estaba aquí en la tierra, formó su iglesia. Él formó la iglesia como Él, el profeta, con sus 12 apóstoles, con la autoridad que ellos tenían y con la revelación que recibían para poder seguir con esa organización que Él había establecido. Pero por un tiempo se perdió eso y fue necesaria la restauración del Evangelio, que también incluye la restauración de la autoridad que hace posible esas ordenanzas que son necesarias para poder regresar a la presencia de Dios y aprovechar de lo que Jesucristo nos ofrece. Exactamente. Entonces, tal como Jesucristo mismo, Él fue y viajó una gran cantidad de distancia solo para encontrar a alguien que poseyera la autoridad, ¿verdad? Alguien como Juan el Bautista, alguien que poseyera la autoridad que Dios solo da a los hombres, ¿verdad? Esa autoridad del sacerdocio. Y realmente, así como Jesucristo nos enseñó con su propio ejemplo, también nosotros debemos, ¿verdad? Todos debemos de pasar por el bautismo, pero todos debemos de pasar por el bautismo por medio de alguien que posea la autoridad de Dios, ¿verdad? Y realmente, como dice mi compañero, nosotros no es solo que Jesucristo se haya sacrificado por cada uno de nosotros y pues Él ya nos dio ese regalo. Nosotros debemos de hacer algo para desenvolver ese regalo, ¿verdad? Siguiendo su ejemplo. Como dice mi compañero, pudiendo cultivar nuestra fe constantemente y arrepintiéndonos de nuestros pecados y seguir el ejemplo del bautismo, ¿verdad? Y pues tal como nos indica también en su bautismo, poder recibir el don del Espíritu Santo que nos va a guiar por el resto realmente de nuestras vidas. Y, sí, exacto. Y solo queríamos terminar rapidito con nuestros testimonios, pero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para que la contestemos, solo déjenla ahí y podemos responderla, pero quería dejar mi testimonio de que realmente yo sé que Jesucristo es nuestro Salvador, que Él es el centro del plan de Dios para nosotros y es la forma en que podemos regresar a su presencia. Y aparte de solo eso, Él es la persona que nos fortalece en esta vida. Creo que todos hemos pasado momentos difíciles en nuestras vidas y todos hemos experimentado momentos en que necesitamos a alguien que nos sostenga. Y yo puedo testificar que Jesucristo es la respuesta para todo eso en nuestras vidas, que realmente nosotros podemos sobrevivir y pasar por esas pruebas con su ayuda y que Él nos va a hacer algo mejor y que nos va a ayudar siempre en nuestras vidas y por medio del camino que Él nos ha dado y nos ha dejado en la vida, que nosotros podemos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. yo también les testifico del papel de Jesucristo realmente en todo esto. Él es la piedra angular de todo esto, es el centro de todo esto. Y realmente no hay problema en nuestras vidas ni cosa que no podamos cambiar con ese sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Él es un Dios de cambio, realmente. Él nos ha enseñado realmente la manera por la cual nosotros podemos pues, ser totalmente limpios
quitarnos esa mochila de encima de todas las cosas que tal vez estemos cargando y pues ser cada uno nuestra mejor versión. Y pues esto es lo que queríamos compartir con ustedes el día de hoy y lo dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, esperamos que les gustó nuestro pequeño vivo el día de hoy y que pudieron aprender algo. Y les invitamos a todos ustedes que puedan estudiar acerca de la vida de Jesucristo y que también que puedan tomar el tiempo de poder orar y preguntar a Dios acerca de estas cosas, porque sabemos que Dios es la persona que nos puede dar las respuestas que necesitamos y por medio de esas respuestas y certeza que tenemos, vamos a poder estar tranquilos y tener la paz y perspectiva que necesitamos en nuestras vidas. Exactamente. Entonces, realmente siempre terminamos con esta invitación, ¿verdad? De que puedan orar por ustedes mismos para poder saber de la veracidad de nuestro mensaje, ¿verdad? Realmente no queremos que puedan, que crean nada más en que Elder Flores y Elder Rindelsbacher dijeron solo porque nosotros dijimos esto, sino que puedan orar, ¿verdad? Y preguntar a Dios, quien no nos puede mentir, ¿verdad? Y pues sí, y realmente queremos invitarles a que, bueno, por último puedan compartir este en vivo que nosotros hicimos con mucho amor en sus propios perfiles y con sus amigos, ¿verdad? Para que pueda llegar a más personas que pueda servirles este mensaje. Perfecto. Pero gracias por escucharnos y esperamos que tengan una feliz noche. Adiós.